Bueno, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes en la zona de los Digitalks. Espero que estén todo bien, que se hayan tomado un cafecito, que estén preparados para escuchar mucha información valiosa en este espacio que vamos a tener aquí hoy. Recuerden que tenemos una zona de mentorías espectacular, que si todavía no han pasado por allí, yo estoy muy claro que algo de la información o de los mentores que están allí esperando por ustedes va a ser de gran valor, así que desen la vuelta por esa zona. Para los que no me conocen, yo soy James Lin, yo voy a estar moderando el panel de esta tarde y voy a estar junto a varias estrellas de rock, como yo les digo, del mundo del podcast, y vamos a ir recibiéndolos poquito a poco. Héctor Playmaker, sube para acá para la tarima, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vamos a recibir a Gabriel Nieves también de GW5 Network y a Jafet Santiago de Spark of Studios. Vamos a esperar a que tomen su espacio. Ok, durante esta conversación que vamos a tener en este momento, vamos a hablar un poquito sobre el crecimiento de la industria del podcast, lo que es quizás un poco del proceso creativo y cómo se desarrolla en el mundo actual ¿verdad? Del espacio digital y las oportunidades de monetización y desarrollo que hay. Vamos a poner aquí el slide correcto. Dentro de este ecosistema digital, que la realidad es que una de las cosas que me gustó mucho, ¿a quién estuvieron en la presentación del estudio esta mañana? Hubo gente aquí que estuvo allí. Pues varias de las cosas que vamos a estar comentando aquí coinciden con el estudio de esta mañana, que eso es muy interesante porque estamos viendo siempre mucha data del podcast en Estados Unidos y en otros lugares, y ahora estamos viendo data que en Puerto Rico se está generando que coincide con esas tendencias. Lo que significa es que lo que estamos viendo allá afuera es prácticamente lo que está ocurriendo también en Puerto Rico, y eso es una cosa muy buena. Vamos aquí a hablar un poquito de que el podcasting no nació como industria. Esa es una breve introducción que quiero darle. Es simplemente la manera en cómo se distribuye el formato, es lo que catapultó el comienzo, pero hubo unas cuantas etapas en el proceso que lograron que esto se convirtiera en lo que conocemos hoy. Aquí cuando yo le digo el efecto serial es que hubo una serie de podcast que se llama Serial precisamente, donde se tocaban casos de la vida real que se dramatizaban y se narraban, y se generaba una serie de 5 o 6 episodios sobre un caso puntual. Y eso tomó una popularidad increíble en los Estados Unidos. Eso provocó que las marcas vieran que hay un medio nuevo que está buscando o atendiendo a un público que no habían visto antes, y demostró que el podcasting puede ser un vehículo sofisticado y viable. Luego de eso, nosotros vimos lo que se llama la profesionalización de la industria, donde surgen redes de podcast como Gimlet Media, Wonder, empezó a llegar inversión publicitaria, y la IAB, que es la entidad global que estandariza las métricas de cómo se maneja la publicidad en línea, empezó a tirar guías de cómo se debe medir las descargas de podcast, entre otras cosas. Por lo tanto, ya la entidad que regula la manera en que hacemos publicidad en línea empezó a tirar guidelines para, ¿verdad?, guiar y profesionalizar entonces lo que estamos viendo. Finalmente logró pasar algo, que fue que Spotify se dio cuenta que había mucha gente escuchando podcast en su plataforma. El 20% de los audio plays eran podcasts, y compró una empresa de hosting que se llamaba Anchor, compró Gimlet Media, que hacía podcasts parecidos a lo que era de Serial, y Parcast. O sea que realmente compraron a los mogules que ya estaban produciendo podcasts rentables, compraron la empresa de hosting, y eso provocó que Amazon y Apple se pusieran para su número, y empezaron los contratos de exclusividad como los de Joe Rogan y otras, ¿verdad?, personalidades, que significa que, ok, tú vas a seguir haciendo podcast, pero solo en mi plataforma. Y empezó entonces a esto verse realmente como que aquí hay algo grande pasando, muy similar a los networks de televisión y a los de radio que hay en otros lugares y en Estados Unidos, y eso nos lleva a donde estamos hoy. Vamos a hablar de 3 temas principales que están ahí en pantalla: el podcast como medio de comunicación, o sea, de la idea al plan de negocio. Vamos a hablar de la creación de comunidad en el podcast, porque para eso que estamos aquí, nosotros estamos vendiéndole y mercadeándole servicios y productos a esa comunidad que atiende los podcasts, y las mejores prácticas para trabajar publicidad
en el podcast. Yo soy podcaster, educador, consultor en tecnología, para el que no me conoce, y llevo más de 20 años. Yo empecé cuando los podcasts eran nuevos, así que yo estoy desde ahí trabajando. Mi primera ventana más grande era la universidad. Las universidades empezaron a usar podcast como plataforma de repasos y estrategias de contenido para los estudiantes, y estoy en este momento ayudando a muchos negocios y emprendedores a poder levantar su imagen y marca personal a través del podcast. Conmigo tenemos aquí un panel de lujo a nivel de lo que son los moderadores que nos acompañan hoy. Voy a buscar rapidito aquí la información que tengo sobre ello. Vamos a hablar de más cerquita que tengo conmigo, que es Gabriel Nieves. Gabriel es productor audiovisual y empresario puertorriqueño, fundador de GW5 Studio y GW5, lo voy a añadir ahí, Podcast Network. Se especializa en la producción de podcast, la filmación y el contenido digital, ayudando a creadores y marcas a desarrollar y posicionar sus proyectos. A través de su trabajo ha impulsado una red de contenido en crecimiento enfocada en la calidad y la creatividad y la monetización del ecosistema digital en Puerto Rico. Tenemos al ladito de Gabriel a Héctor de Playmaker, locutor y productor de radio en los últimos 16 años, el único programa de deportes en la banda FM en el país. Eso es importante, que nadie quería competir contigo. Antes lo que era la garata, ahora es la guerrilla, y creador de los conceptos digitales One on One y La Sala, que han marcado una diferencia en la manera en la que se habla y se consume el deporte en Puerto Rico. Tenemos también a Jafet Santiago, que tenemos aquí, mi compañero Jafet, y él es fundador y presidente de Spark of Entertainment Group. Es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento en Puerto Rico. Ha desarrollado un ecosistema empresarial integrado que opera en 3 verticales principales: la producción de espectáculos en vivo, producción de contenidos y medios, y sports management. Como productor ha liderado eventos de gran escala como el International Tattoo Convention aquí en Puerto Rico, el Vive Fest, Medalla Light and Beach Fest y Coors Light, y Las Justas, entre otros. Además, a través de Spark of Studio, produce los reconocidos podcasts como El Negocio del Entretenimiento y múltiples proyectos de branded contents, que actualmente dirige la estrategia de negocio y producción y comercialización de los Senadores de San Juan, aquí en el Estadio Gran Bison. Y bueno, su visión estratégica y capacidad de integración vertical lo posicionó como uno de los referentes en el entretenimiento en Puerto Rico. Nuestro compañero Juan Víctor no pudo llegar, por lo tanto si llega en el proceso lo subimos a tarima, pero pues estaba también como parte de los panelistas hoy. Y entonces vamos a movernos rapidito a los que nos compete, pero antes de hablarle un poquito o empezar con la primera pregunta, aquí le estoy presentando un poquito de un estudio que se llama The Podcast Consumer, un estudio del 2025 hecho por Edison Research, donde está hablando que existe una relación emocional bien fuerte entre el que hace el podcast y su audiencia. Eso no se da, créanme, ni en el mundo de los influencers. Por lo tanto, este estudio está hablando de que existe este fandom del podcast, donde 55% de los que escuchan podcast consideran más productos si el host los recomienda. Eso es una métrica altísima. Y 65% sienten agradecimiento hacia las marcas que apoyan sus podcasts favoritos. Y el 57% prestan atención a esas marcas. Lo que estamos mirando aquí es que el podcast genera confianza y credibilidad más profunda inclusive que los medios tradicionales. Vamos a movernos aquí, no quiero ocupar más tiempo, pero quiero aclararles a todos. La presentación va a estar disponible junto con copia de estos estudios para que los puedan ver en su totalidad aquellas personas que llenen al final del evento la encuesta para que nos digan cómo les fue y qué les gustó, qué no les gustó. Así que sepan que aunque yo repase estos números un poquito rápido, la información va a estar ahí para ustedes. Importante, bueno, ya vieron lo que ya leyeron el de anterior, saben lo que estaba diciendo, el tema de que el consumo femenino de los podcasts pasó de 16% en el 2015 a un 45%, ahora en el 2025 hay muchísimas mujeres ya montadas, se han encontrado un podcast que les llena, que les da vida. Así que el 75% de las mujeres que escuchan podcast han oído anuncios que tomaron una acción luego. Y eso es una cosa que el podcast provoca totalmente. Y algo que hablamos esta mañana aquí en el estudio
el ecosistema de podcast, lo que estamos mirando ahí, ahora se puede consumir en cualquier sitio. Los televisores inteligentes, miren, el 75% de los hogares tienen Smart TV. Por lo tanto, se están consumiendo significativamente en televisores que están conectados a la internet. Y en Puerto Rico está sucediendo algo muy similar a esto. El uso del CarPlay en los autos, y esto implica obviamente que tenemos más contexto y más espacio donde poder trabajar y presentar nuestro podcast. Bueno, esos fueron datitos que ahorita voy a traerles unos cuantos más. Vamos a hablar ahora de lo que es el podcast como negocio. Vamos a empezar con las primeras dos preguntas que le voy a hacer a los panelistas. Las preguntas están como que similares unas a otras. Vamos a empezar por Gabriel, que lo tengo aquí cerquita. Cuéntame, ¿por qué comenzaste a grabar y distribuir en formato podcast? ¿Y cuál era el plan de negocio, si alguno, porque no todos empiezan con un plan, si alguno cuando comenzaste a producir? Sí, pues bueno, saludos a todos, buenas tardes a todos. Bueno, cuando yo comencé haciendo Hablando 24 Frames, que fue el primer podcast que hice, yo llevo muchos años en la industria y quería hacer algo mío. Quería que me escucharan, quería que la industria de cine se diera a conocer. Y comencé haciendo Hablando 24 Frames solamente por diversión. O sea, no estaba buscando ningún tipo de monetización ni ese tipo de cosas. No había un plan de negocio, era totalmente entretenerme. Ya como a los 6 meses, Audioboom se contacta conmigo porque me dije como entre los primeros 10 podcasts en español, y entonces ahí yo firmo con ellos y ahí que yo empiezo a mirar ya el podcasting como un negocio, como ok, espérate, esto puede llevarme un poco más lejos, y empiezo a experimentar el poder llevarlo eventualmente a lo que es video. En aquel momento era full audio, ¿verdad? Porque el podcasting es audio, cambió a video hoy en día, pero nació full en audio. Y eso fue lo que entonces me dio como la visión de arrancar a trabajar ya el aspecto visual. Pero plan de negocio no había ninguno. Y Audioboom, para que no sepan, la empresa que da hosting y distribuye, y vio que el podcast estaba generando suficientes views, downplays, Exacto. downloads para que la gente, para que ellos te dijeran, ven acá, contigo hay que hacer negocio. Sí, estamos hablando de que yo empecé a podcastear hace 15, 16 años, cuando había que implicar que era un podcast. O sea, era cuando yo invitaba a gente a hacer las entrevistas, tenía que explicarle cómo escucharlo, dónde iba a salir. Hoy en día la gente lo entiende, pero antes había que darle una explicación. Tú Y ahí fue que arranqué. Héctor, tú tienes contenidos que están online y que se están produciendo, pero de una manera ya bastante sofisticada. Como cuando tú comenzaste a trabajar tus contenidos, vamos a poner plataforma YouTube, por ejemplo, tenías un plan de negocio, empezaste a trabajar de una manera pensando en eso, en el que tú estás trabajando, administrándolo ya espacios en una industria. Cuéntame. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Quiero darle mención, yo me siento raro hablando de lo que yo he hecho, porque yo creo que yo me he tropezado con muchas cosas y he ido aprendiendo así, pero hay una persona aquí presente que es Hambo, que quiero mencionarlo porque fue de mucha inspiración y de aprendizaje. Ese cerebro, en más de una vez yo me he metido allá adentro a sacar ideas, así que gracias, porque siempre ha sido una persona que lo que él ha construido y lo que él ha conocido lo ha compartido con otros, y eso en esta industria que mucha gente es tan celosa, tipos como él valen mucho, así que quería mencionarlo. Muy bien. Yo creo que cuando yo empecé, a mí se me hacía bien difícil descifrar qué era lo que quería hacer. Un día yo estaba en mi casa, se acababa de terminar un juego de los Lakers y yo tenía ganas de hablar. O sea, estaba solo, todo el mundo estaba durmiendo, mis nenes estaban pequeños, y yo sabía que había una cosa en Facebook que era un live, que tú apretabas el botón y te ibas en vivo. Y yo dije, bueno, pues yo veo que tanta gente lo está haciendo, pues déjame ver si esto funciona. Y yo no sé si a la gente le encantó, pero a mí sí, a mí me encantó. A mí me encantó las 22 personas que se conectaron, que no sabían ni quién rayo yo era, pero me seguían de la página mía personal y ni sabían que a mí me gustaba el deporte, pero sabían que hacía radio. Y yo creo que en ese momento comencé a mí las cámaras, yo le puedo decir, a mí me encanta la radio. Yo estoy más nervioso ahora que en cualquier otra cosa que yo hago. No sé, no me gusta hablar mucho de estas cosas, pero sí creo que me di la oportunidad. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Yo creo que esa es la primera barrera que todo creador de contenido
tienes, y es cuándo te vas a dar esa oportunidad. Así que yo me la di, y yo una vez me la di, pues uno va descubriendo cosas en el camino, pero si no se da ese paso, pues no se puede. Y sobre cuando intenté llevar esa idea a plasmarla en video, pues ese caballero que está ahí y su compañía, era un proyecto que íbamos a hacer para la NBA, que se llamó Debate NBA. Les estoy hablando para María. No había electricidad en Puerto Rico. Imagínense cómo íbamos a producirle un producto para la NBA sin luz. Y yo creo que ese proceso me hizo entender que esto era más que sencillamente hablar de deportes, sino que ya fuera de Puerto Rico alguien estaba viendo el potencial del negocio que todavía yo no conocía. Así que fue más un tropezón de oportunidades que yo mismo me di de lanzarme, y en el camino pues obviamente uno va aprendiendo y diseñando y encontrándose personas en el camino que te van dirigiendo, y pues hemos llegado a donde estamos ahora mismo. Súper, excelente. Afet, cuéntanos. Bueno, mi caso fue un poquito diferente. Yo empecé como productor de espectáculos, seguimos siendo productores, es nuestro core business, de artistas, y ese era nuestro ecosistema. En pandemia, que por ejemplo tú dices María, en mi caso fue que en pandemia es como quitarte el plot, no había giras, no había shows, todo se canceló. Y ya en María me había pasado eso, donde yo tengo 3 hijas chiquitas, y yo como que ese cantazo de María lo cogí, pero volvimos a hacer shows hasta que llegó pandemia, y ahí ya yo dije, espérate, aquí uno no puede depender 100% de espectáculos, de conciertos, de los bookings, ni nada. Y entonces lo primero que yo hice fue ponerme a estudiar la Gran Depresión. Yo soy medio nerd, y mi historia es esta. Me pongo a estudiar la Gran Depresión para ver qué hizo la gente en la Gran Depresión, porque si ustedes se acuerdan, cuando vino la pandemia, nadie sabía qué rayos iba a pasar. Y esa incertidumbre, a mí no me gusta sentirme en esa situación. Me gusta saber qué va a pasar, o sea, el productor típico, saber el rock de aquí de A a Z, cómo lo hago. Y empiezo a ver qué era lo de mayor crecimiento en la industria del entretenimiento, y veo que audio, podcasting, era el segmento dentro de la industria que más crecimiento estaba teniendo. Porque nosotros hablábamos en la oficina y decíamos, mira, nosotros no podemos tirar 15 años de nuestra experiencia como productores por la borda para ahora ser albañiles. No podemos. Tenemos que capitalizar en lo que ya nosotros sabemos, y que nuestros amigos son personas de la industria, pero no necesariamente los artistas. Ve, Sergio George, cuando hizo fui para Prince Royce, me llamó. Mira, quiero hacer este chamaquito de Nueva York, mira si te gusta, dime si lo coges y lo trabajamos. Así Thomas Cookman de Fabulosos Cadillac, así Ricardo Cordero de Ricky Martin, y por ahí sucesivamente mi ecosistema. Y cuando veo que estoy estudiando lo que era podcasting, veo que quien consumía principalmente podcasting ganaba $150,000 o más. Y ahí yo digo, estos no son everyday Joes, estos son personas que quieren aumentar sus skills, como para hacer la Gran Depresión, es gente que está en los negocios, gente que está preparada. Y ahí yo decido hacer el negocio del entretenimiento podcast, hablando con los managers, no con los artistas, porque para los artistas están Molusco, Chete, todo este tipo que son los caballos en eso. O sea, yo no tenía ni un minuto de break, porque no es lo mío. Pero yo hice una entrevista con Sergio George de Publishing, y ahí no me cogerá de él, porque yo llevo 15 años en ese mundo con la disquera, haciendo cultura ejecutiva, manejando, y entonces yo podía tener la conversación peer to peer e irme profundo para una audiencia que yo sabía que era la que estaba en el ecosistema y no tanto en entertainment. Fast forward, por 2 años consecutivos, mi podcast, sin yo ser una personalidad, se fue top 10 en el mundo de business using Spotify. Yo sabía que quien lo estaba consumiendo era mi audiencia. Pues ahí empezaron a llamar los auspiciadores, y después empiezan los eventos a salir, pero ya yo no puedo dejar el podcasting. Ya me metí en el negocio y las marcas me están llamando. Y entonces por ahí fue que empezamos a producir más contenido de nosotros, pero como yo tengo otras responsabilidades para muchos clientes, empezamos a producir contenido no tan solo propio, sino para otras personas, y ya seguimos con los eventos, los espectáculos, el deporte. Esa es mi historia y mi relación con este mundo. Súper bien, me encanta. Son 3 historias típicas de cómo comenzamos en esto. Desde su experiencia, y vamos a empezar por Gabriel ahora, ¿qué aspectos has visto que hacen que un podcast compita de alguna manera con medios profesionales?
los medios tradicionales? Ok, cuando yo de podcasting solamente audio, que brinco a video, empiezo a ver la oportunidad de que el video podía llevarme a unos clientes que no iba a alcanzar por audio. Me iba súper bien en audio. Ahí es que entonces creo lo que es W5 Network, empiezo a incorporar. Hoy en día hacemos 20 podcasts semanales, trabajamos en una industria a nivel de yo cuando voy a presentar un proyecto a una agencia de publicidad, puedo venderle pautas como la televisión. O sea, yo puedo decirle, ok, tengo 20 proyectos aquí, ¿cuántas pautas tú quieres a través de los productos? Kevin, ¿qué puedo ver que compita con los medios tradicionales? Hoy ya el podcast se convirtió en un nuevo medio. No viene ni a quitar espacio, ni a sacar gente de medios tradicionales. Viene a hacer un medio que es más, que se consume diferente, se trabaja diferente, impacta diferente, y la gente lo está viendo, lo está conociendo, están viendo que lo que se puede expandir en un podcast mucho más que lo que se puede expandir también por el mismo medio de la televisión, que te limita muchas veces el tiempo. El podcasting, una de las cosas bonitas del podcasting es que puedes trabajar el tiempo que tú quieras. Tú decides si va a durar 20 minutos o puede durar hora y media. Tú sabes cómo trabaja la audiencia y eso hace que los medios tradicionales pues tengan su nicho y nosotros tengamos el de nosotros. Yo pienso que hoy en día hay un gran alcance cuando se hace podcast y un medio llega a auspiciar un podcast, porque prácticamente tú abrazas la marca. O sea, la marca llega donde ti, se queda contigo y prácticamente crece contigo. Y yo creo que esa es la manera en que yo lo veo. Héctor, tú tienes espacios en medio tradicional y en medio digital. ¿Cómo tú comparas tu presencia en ambos espacios en este caso? Es que yo nunca utilizaría la palabra que competir. Yo pienso que se complementa. Yo creo que es un amplificador. Yo creo que en radio yo tengo un espacio y un tiempo ¿verdad?, que se ajusta al horario que yo tenga. Yo pienso que la creación de podcast lo que me permite es ampliar esa cobertura. Es la inmediatez del momento. Yo en radio lo que hago es crear el hype de lo que va a pasar en la noche para que veas el juego, para que cuando se acabe, la mayoría de las veces me guayo, como debe haber escuchado muchas veces, pues la gente quiera conectarse entonces a verme para ver qué reacción yo voy a tener. Así que yo pienso que, aunque muchos, ¿verdad?, creo que he tenido la bendición de haber comenzado en radio y tener los medios digitales. Yo creo que hay muchas personas que están en el mundo digital y ven, ¿verdad?, los medios tradicionales como una competencia. Yo no lo veo así. Yo veo que siempre que tienes la oportunidad de integrarte en un medio tradicional, hay unas ventajas, hay un público ahí que al final del día va a inyectar eso que estás creando ¿verdad?, en los horarios o espacios que tú decidas. Pero para mí sí, es un complemento. Desde lo que él mencionó, el tiempo, yo puedo hacer un podcast de una reacción de 30 minutos. Pero si yo veo que la reacción amerita otro tema, otra noticia que salió en el momento, pues puedo ampliarlo. Y me da la oportunidad de ser un poco más genuino. En medios tradicionales, pues la manera de uno comportarse, hablar, las palabras que uno va a utilizar, pues uno tiene que cuidarse un poco más en radio, aunque nosotros de vez en cuando viramos esa vara un poquito, pero es para mantener, o sea, que la gente tampoco pueda ver, eres una persona en radio y eres totalmente distinto en medios digitales. Hay que también uno crear un puente que la gente pueda creer. Y si eres una persona en radio y en redes sociales eres otro, pues no hay una continuidad de lo que la gente ve. Así que yo no lo veo como una competencia, he tenido la bendición de verlo como un complemento. Cuéntame. Ajá. Totalmente de acuerdo con lo que dice Blake. Honestamente, yo creo que si lo veo desde el punto de vista de estas competitivas, yo creo que lo que puedo decirte de podcasting es que ahora mismo está un poquito más a tono con cómo la gente consume. Me explico. Si yo quiero ver el programa de Play de radio, tengo que sintonizarlo en una hora específica que él está en vivo y obviamente después lo distribuyen. Pero el podcasting te da la versatilidad que tú lo ves a la hora que tú quieres, cuando tú quieres, en la plataforma si está distribuido que tú prefieres, ¿no? Si está en múltiples plataformas. Y entonces está un poquito más a tono con cómo la gente vive.
Pero concuerdo con Play que si tú tienes la oportunidad de estar en medios tradicionales y combinarlo con plataformas digitales como creando contenido de un podcast, go for it, 100%. Súper. Vamos ahora a la última pregunta de este segmento. Gabriel, volvemos ahora a ver contigo. ¿De qué manera han convertido sus podcasts en una plataforma de autoridad en el sector que atienden? Yo creo que lo que estábamos hablando ahorita se amarra aquí. La audiencia que te escucha muchas veces crece contigo. Si tú tenías un cable que sonaba al principio, cuando la gente se acuerda de ese cable y dice, inclusive te dicen, yo soy desde que el cable aquel es eso, para identificarse el tiempo que llevan contigo. A mí lo que me gusta de este medio es que la gente se amarra a ti, ¿sabes? Se queda contigo con 15 años, quieren que tú sepas que llevas 15 años. Si tú tienes un Patreon, quieren decirte, yo soy parte del Patreon, yo te estoy apoyando. Ellos se sienten que ellos han aportado a tu crecimiento. Y yo creo que ahí, a diferencia de otros medios, que te pueden conocer como figura o qué sé yo, el público se siente parte de lo que tú estás haciendo. Y yo creo que ahí, cuando tú hablas de cualquier cosa, muchas veces, ¿verdad? La gente a veces hoy en día coge los podcasts como que lo que dice son las verdades del mundo. Y no, el podcasting es un diálogo que tú tienes una esquina. La diferencia es que hay un micrófono. Pues el micrófono hace que mucha gente te escuche y algunos piensan que sí, algunos piensan que no. Pero te conviertes en autoridad, no es porque te conviertas en autoridad, te conviertes en un pana más. Entonces la gente se siente en la confianza de cuando tiene la razón te la va a dar y cuando no tiene te lo van a decir. Créeme que te lo van a decir. Si hay una audiencia que me dice cómo se siente, es la gente que escucha podcast. O sea, cuando le gusta algo te lo va a decir y cuando no le gusta también te lo va a decir. Pero así es que yo lo veo. Héctor. Yo creo que en mi, ¿verdad? En lo que yo hago, que es en el deporte, siempre había como una distancia entre el hombre que daba los deportes en la televisión, una seriedad, ¿verdad? Una manera de hablar. Para mí eso, pienso que no había manera de conectar con eso. Era un ser que tú lo veías, pensaba que caminaba por encima del agua, que no moría nunca, o sea, no sé, no lo veía muy real. La manera en la que lo primero que yo dije cuando me paré frente a un micrófono en radio es que nunca en mi vida me presentaría como un cronista deportivo o analista deportivo. Yo soy igual que ustedes. Yo soy un fanático. Cuando mi equipo pierde no quiero hablar con nadie. Cuando mi equipo gana quiero llamar a todo el mundo y roncarle. Yo creo que esa manera de poder todo el mundo relacionarse a pues mira, hoy me guayé, pero Play también se guayó, pues podemos llorar las penas juntos. Hoy ganamos, pues yo quiero escuchar lo que él va a decir porque puede ser que eso que él dice es lo mismo que yo estoy sintiendo. Pero en mi industria o en mi sector, para mí ha sido una gran desilusión que después de más de 16 años haciendo esto, no hay más programas de radio de deportes. O sea, para mí es una desilusión muy grande, una desilusión de los medios, de las compañías, de todo, porque hay mucho talento en Puerto Rico. El problema es que no se dan esos espacios y hay mucha gente joven hoy que la está rompiendo en redes sociales ahora mismo, en sus plataformas, tratando de sacar la cabeza del agua, pero es muy difícil, porque el fanático del deporte, pues, como todos somos, como soy yo, como son los que consumen deporte, pues toma tiempo en crear esa confianza. Y a veces son esos medios tradicionales los que le dan esa confianza a la gente. Si esta compañía creyó en este tipo, pues debe ser bueno. Así que, desde mi punto de vista, yo creo que esa relación, yo creo que Gabriel lo dijo perfecto. Es que el tipo que está ahí, por ejemplo, yo recibo llamadas todavía en radio y la gente me dice que yo estaba desde que ustedes estaban 1 hora por la noche. Es que yo estoy con ustedes desde que tú hiciste el ridículo en el primer podcast que hiciste. Y esa relación a lo largo va creando una comunidad. Hay gente que me dice que me escuchaba desde que tenía 12 años. Hoy tiene 28. Horrible, pero ellos son los que se ponen viejos, no. Pero yo creo que es eso, yo creo que lo más importante es eso, cómo tú te vuelves una autoridad en tu sector y no necesariamente una palabra, sí, es una autoridad, pero es más
tú te conviertes en esa persona confiable en lo que ellos van a poder descargar lo que son sus emociones, ya sean buenas o malas, en el sector que sea. Porque yo creo que los podcasts y los super chats y los chats, ¿verdad?, en YouTube le dan la oportunidad a la gente que, aunque tú no los leas o si los lees, ellos se están expresando. Y yo creo que lo más sensacional a mí de los super chats y de los chats en YouTube es que la gente sabe que muchas veces tú ni siquiera los estás leyendo, pero la gente tiene una necesidad de expresarse. Y el hecho de que sean un en vivo tuyo, pues mano, yo creo que los ayuda. Así que tú darle la oportunidad noche tras noche, día tras día a las personas de poder expresarse sobre temas que les gustan, es algo que funciona y crea esa conexión con ellos. Por si acaso, para aquellos que no entienden la palabrería, pero esa gente que tiene el super chat te está dando dinero, te está apoyando. Definitivamente, sí. Para que esté claro. Para que lo leas. Sí, para que lo leas, pero el punto es que es chévere porque son personas que apoyan el contenido de una manera en que invierten. Ese va a ser el próximo tema. Jafet, cuéntame. Básicamente, yo creo que viene con qué tipo de contenido tú haces. En podcasting, lo que sucede es que tú te conviertes en una autoridad cuando tú dominas el tema. ¿Ves? Y algo que ha pasado mucho, ahora hay como una línea gris, en mi opinión, donde está la parte de entertainment, pero se le llama podcast, porque en verdad es un podcast que es como se distribuye, pero es un tema más de qué tipo de content tú estás haciendo. Digamos que no es entertainment, o sea, estás educando o quieres traer valor. Al final del día se reduce en cuánto valor tú traes al mercado. Y ahí es que sale el thought leadership, ¿no? La autoridad en el sector que sea. En el caso de Play, pues tú sabes que Play es el líder en deporte de Puerto Rico y a su forma y a su estilo. Es el tipo, ya, pues él es una autoridad. Quieran decirlo, reconocerlo o no, pero that's truth, es un fact. Y así hay otras personas donde en su esquina son líderes. Yo creo que es un tema más de por dónde usted se quiere ir. En el caso del que esté pensando emprender en este mundo, si usted quiere ser una persona que tenga autoridad en un segmento donde llama serio, de negocio, legal, de ciencia, que usted tiene que traer mucho valor al mercado y la gente lo tiene que respetar. Ahí entonces usted se gana que escuchen media hora, 20 minutos, 1 hora, 2 horas su contenido. Así que esos son my 2 cents ahí. Súper, vamos a movernos ahora al próximo tema. Estoy pasando estos slides un poquito rápido porque les voy a dar los slides en la presentación cuando ustedes tienen, ¿verdad? Tienen la forma de que lo vamos a mencionar más adelante, pero quiero sí trabajar la conclusión. Este fue un reporte que hizo la IAB que se llama Podcasting in the Creator Economy, y lo más importante es que presenta obviamente que el podcasting es probablemente el medio más poderoso para crear comunidad, confianza e influencia auténtica dentro del creator economy actual, y desde el punto de vista comercial no solo genera awareness, sino intención real, confianza, recordación, intención de compra y acción directa, especialmente obviamente para esas marcas que quieren construir relaciones profundas con sus nichos. El medio, según la conclusión de este estudio, lo hace. Vamos a hablar entonces ahora de cómo levantamos comunidad. La primera pregunta que quiero compartir con el grupo: ¿cómo han construido credibilidad en sus podcasts para que la audiencia los perciba como una fuente confiable? Eso se parece a la que dimos ahora. Vamos a brincar para la próxima. Así que yo las tenía, pues si se me van por la izquierda en uno de los temas, yo las traigo para la derecha por el otro. Ahora sí, vamos a hablar entonces qué estrategias han implementado para transformar oyentes en una comunidad activa y cómo mantienen la conexión con su comunidad entre episodios o temporadas. David. Bueno, en mi caso, como yo lo que trabajé con la plataforma de Hello 5 Network era yo ser el network, pero lo que está debajo de mí es la programación. Tus creadores. Y todos esos creadores que yo le digo productores, ¿verdad? Cada cual trabaja su nicho. Yo lo que quise trabajar con esto fue que gente que escuchaba un podcast en específico saltara al otro. Ya hoy día tengo que decir que lo he logrado. Tengo gente que me salta de un podcast a otro, que a veces digo, pues trabajará esta persona. Porque está de podcast a podcast y todo comenta y todo dice algo. Y ahí yo he creado pues que esa comunidad se haya sido activa. Inclusive dijimos que íbamos a estar aquí y llegó gente aquí solamente por saber que estábamos aquí. Y eso para mí es crear comunidad. Crear comunidad es que ellos te van a seguir donde vaya, van a auspiciar cualquier cosa que tú les digas que compren.
By the way, los superchats son hermosos, sigan haciéndolo, yo los amo. Y también tenemos, para decirle a mí que también nosotros tenemos deporte, o los Incorporated y Leonard Sonso. Esta es mi plataforma, para que sepan, ¿verdad? Que estamos tratando de hacer lo nuestro. Nada, con esto es que para mí el que ellos puedan saltar y te digan, mira, hasta al principio me decían, vea Gabriel, yo escucho tal podcast. Hoy me dicen, David, mira, estoy escuchando todo lo que hace GW5, ya para mí ya yo gané. O sea, ya significa que ya yo no soy la persona que trae esto, sino que la plataforma sola está trayendo el público. Y eso es lo que yo quería formar. Obviamente esto no se va poniendo viable, yo no quiero estar toda la vida hablando de, en el caso yo tengo uno que se llama Hablando Todo, no voy a hablar de Superman toda mi vida. ¿Sabes? Hay momentos que uno tiene que retirarse. Y tengo otro también que se llama Bájale 2 y no voy a estar diciendo barbaridades todos los días, porque uno quiere, ¿verdad?, pasar a otro step, y yo quiero que el network se mantenga más que mi persona, y ese es mi objetivo. Contenido siempre al frente. Cuéntanos, Héctor. Yo creo que en el caso mío, aunque uno le encantaría, ¿verdad?, poder crear otros contenidos para que la figura de uno no tenga que ser parte de todos los, ¿verdad?, los que salen en el canal de uno. En el caso mío del deporte, pues es un poco más complicado porque la gente quiere escuchar tu reacción. Sobre cómo la comunidad activa, yo al principio no entendía mucho. Yo lo que hacía era, cuando yo sentía deseo de hacer un podcast, pues lo hacía. Podía hacerlo una vez en semana. Si había mucha acción deportiva, pues lo hacía 2, 3 meses. A veces una semana me iba en blanco. Pero la realidad es la consistencia. La consistencia es la única manera de tú transformar tus oyentes en una comunidad activa. Que ellos te esperen. Y eso es bueno. Porque, por ejemplo, ahora que nosotros, ¿verdad?, en el mes de marzo nosotros inauguramos un formato que se llama La Sala, que es que la gente cuando empieza el juego, pues la gente está viendo el juego, pero en su celular o en otro dispositivo de la casa, pues está viendo el juego con nosotros. Cuando no se hace, la gente te lo deja saber en tus redes sociales. Eso es una comunidad activa. Horrible que tú no lo hagas y nadie te extrañe. Si tú quieres que la gente te extrañe, tú quieres crear esa costumbre de que la gente sepa que a esta hora y este día la gente puede contar contigo. Yo trabajé un formato de entrevista en un momento dado que se llama One on One, que era con atletas, y lo hice con 2 o 3 personas dentro de la música. Y eso me llamó la atención porque eso crea otro tipo de expectativa y otro tipo de sensación en el público. Pues yo dije, este proyecto va a ser por temporadas. Y era porque se me hacía difícil cuadrar a los entrevistados. Estos atletas, que ustedes lo ven que ellos se venden bien accesibles, no lo son. O sea, es bien difícil poder cuadrar las agendas. O era mejor cuadrar 7 u 8 entrevistas, ponerle temporada. Pero eso también funciona y es una comunidad activa. Porque tú le dices temporada, y lo que significa que tú le dices que esta es la temporada 1, cuando termina hay una expectativa. La gente está esperando la temporada 2. Y eso es una manera también de tú coger y jugar con el sentimiento o con las emociones de tus oyentes. O sea, este contenido que te voy a dar que te encanta, te lo voy a dar en 8 episodios, todos los martes por 8 semanas. Ok, cuando se acaba, está ese vacío. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer a esta hora, estos días? Ok, te voy a preparar una segunda temporada. Eso también me funcionó eso. O sea que son 2 maneras distintas de crear una comunidad activa. Hay una que es, obviamente, sin fallarle todos los días, que lo sepan, y otra con esas de temporada que creo que funciona muy bien también. Yo soy producto de las temporadas porque no puedo tener el ritmo de estar todos los días. A mí se me hace sumamente difícil y desde que empezamos fue que dijimos, mira, tenemos que hacerlo por 12 episodios para hacer una temporada. Empezamos Jigsaw Way, ya se fue hace 5 años. No se hablaba mucho de temporada. Y le decía, hey, ni forma que yo puedo sentarme y venir a grabar 4 días, pero mejor ir a Miami, o sea, yo no puedo. Y funcionó. Lo que sí hicimos nosotros fue que, por ejemplo, yo quería saber, nuestro modelo de negocio está en que lo más es vertical. Queríamos ver cómo esa comunidad la podíamos llevar al vivo, pero lo de nosotros, tickets, sponsors. Y empezamos tiramos hace como 3 años, como un beta, un test, y lo van a hacer de vender soft. A ver quién llega, yo no tengo ni idea.
yo pensaba que eran muchos estudiantes de la universidad o de Sagrado, de marketing, que nos consumían. Y dije, vamos a hacer un Ellen Summit, llamé a muchos de la industria, que tuviera algunos paneles, lo hicimos en Sagrado, y para mi sorpresa, fueron brand managers, abogados, gente de marcas bien luxury, que fueron los que pagaron la taquilla y decía, ok, esa es mi comunidad. Ahí es que la convertí, ¿verdad? A gente que está consumiendo el contenido y están willing a pagar y meterse la mano en el bolsillo por estar en donde nosotros estamos. Ese es más o menos ha sido nuestra esquina, por llamarlo de una manera. He intentado lo otro, pero honestamente yo creo que hay gente que nace para eso, pueden estar todos los días. Tiene mucho tiempo. O tienen mucho tiempo. Tranquilo, no tiempo de Pues ese es el Hay negocio. gente- Ese es su negocio. Tienes que tener tiempo. Hablando de tiempo, Ese es su esquina. vamos a darle dos. ¿Me dejas darle? Ok, dale, vamos a hacer un corto Q&A. Pero importante, ellos están aquí, cuando se van de esa tarima, atáquenlo, ¿ok? ¿Alguien tiene preguntas que quieran hacerles a la panelista? Dale, ambos, supa. Para mí estaba loco por hacerlo. Ok, so, ustedes saben cuando dicen let's read the room. Vamos a ver quiénes tenemos aquí. Yo tengo una pregunta para los que están sentados aquí. Me gustaría, por favor, nos enseñen cómo, cuántos de ustedes trabajan en agencia o compran medios o están buscando dónde pautar. Ok, ustedes entienden cómo pautar en los podcasts. ¿Saben exactamente cómo se hace? Porque a mí me encantaría saber cómo ustedes ven la integración es bien diferente de pautar en un medio tradicional a pautar en un podcast. O sea, yo lo he visto cómo esto se hace y a mí me interesaría ver cómo tú prefieres trabajarle, porque es tu medio, es tu manera de comunicar. So, ¿cuál es la forma correcta de que venga una marca y diga, yo quiero trabajar contigo? Así tienes una mención de 30 segundos. Así es la cosa. Gracias por traerlo. Porque Todos creen. eso iba con las próximas preguntas, pero me lo trajiste ahora. Gracias por incluirnos. Porque quiero aprovechar eso. Nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A mí, Simón de Varios, que los que están en agencia saben, Medalla, Coca-Cola, CCWA, me llama un día que estaba caminando con Dorado, me dice, a ver, te quiero auspiciar tu podcast. Y yo no tenía ni la propuesta en ese entonces, porque yo estaba lanzando contenido. Pero él consumía, y entonces ahí yo veo lo que son los pre-roll, mid-roll y lo que son el final. Pero entonces viene un tema de cómo tú integras la marca, porque a diferencia de otros medios, pues nosotros eso se queda ahí forever, si no están en video. Y ese anuncio entonces se quedó. Entonces, ¿dónde tú lo pones? Si haces una mención tú, ¿cuánto vas a cobrar por eso? Si esa marca me estás tú mencionando, tú crees realmente en los jugadores que esa marca presenta, va con los tuyos. Yo creo que en mi caso, en nuestro caso, es más un case by case y es un tema más de que tú también estés alineado con los jugadores que tiene esa marca y si van con los tuyos. En mi caso, como yo tengo varios podcasts, número uno, siempre digamos que la marca pegue con el podcast que tenemos. Para nosotros siempre se vende más cuando haces el cuento, cuando la marca se incluye en el cuento, no solamente es una pauta que se dice tal directo nos está auspiciando, eso también se hace, pero funciona más cuando es parte del cuento, cuando la marca que quiere entrar la hacemos parte de lo que se está hablando. Muchas veces creamos un tema para que la marca sobresalga porque el tema pega con la marca y así la gente se lo lleva más suave, no es un your face. Cuando tú no te lo tiras tan fuerte, la gente lo acepta mejor. En mi caso, que hago videos corporativos y que hago podcast corporativos, que algo no se pudo hablar, pero yo creo que el negocio aquí nos hablamos de lo que vemos en YouTube, pero yo hago más podcast corporativos que lo que hago en YouTube, y es la manera en que se puede integrar. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que cuando viene una marca y me dice, quiero hacer un podcast, lo primero es que no le digo, este es el podcast de la marca. Creamos un nombre y que la marca sea auspiciador de su propio podcast. Se ve mejor, la gente lo acepta mejor y no se siente demasiado en la cara como tal de que, este es el podcast de X marca, sino que la marca quiere que tú tengas un conocimiento y está apoyando este concepto. Yo creo que eso es un reto para ambos. Yo creo que es un reto para quien hace el podcast, el talento, y es un reto para la agencia.
o para la marca. Yo creo que la marca siempre persigue, ¿verdad?, que la cosa se vea lo más orgánica posible, y el talento quiere tratar de venderle el anuncio a su público sin que se sienta que interrumpe el flujo de lo que está sucediendo. Yo les voy a decir algo. Yo creo que todo depende. Hay veces que el anuncio tiene que ser in your face, porque se da la dinámica de que tú quieres que sea. Marcas de comida, cosas que tú estás haciendo, por ejemplo, y esto que nosotros estamos haciendo ahora en la sala, pues de manera orgánica tú me estás viendo que yo me estoy comiendo lo que me estoy comiendo, no tengo ni que mencionarlo. Hay marcas que sí desean que tú lo menciones, pero tú ves lo que me estoy comiendo. ¿Me entiendes? Que es la manera de cómo uno puede jugar y lo versátil que uno puede hacer como talento también a la hora de hacerlo. Pero sí yo creo que uno puede tratar de ser innovador o distinto, pero hay unas cosas que no fallan. O sea, hay cosas que no hay, ¿verdad? Hay marcas que de la única manera que tú lo puedes hacer, pues con una mención, porque es un call to action. O sea, si la marca quiere que tú le compres X producto, no hay otra manera que hacer el call to action. Pero hay que saber cuándo hacerlo, en qué momento. Y eso, en muchas ocasiones, pues yo le diría a las marcas que eso es más una lectura del talento y su público. La marca es la que se va a integrar a una comunidad que confía en esa persona. Yo creo que en ese sentido, yo sé que a veces hay unas estructuras de marcas que exigen ciertas cosas, eso también hay que entenderlo. Nosotros como talento tenemos que entender y ser flexibles en eso, pero también la flexibilidad debe estar en que si tú vas a utilizar a este talento en su podcast, pues pueden permitirle a ese talento posicionar tu marca, porque vamos a hablar claro, el talento no quiere que esa oportunidad de negocio sea one and done. Tú quieres que esa oportunidad de negocio sea recurrente. Pues debes confiar poco en la lectura de su público y entonces empezar a trabajar los dos en combinación de, mira, me gustó como lo hiciste en esta ocasión, pero sí, o sea, yo creo que la pregunta, todos estamos aprendiendo constantemente. Yo creo que las agencias y las marcas están buscando en lo digital cómo trabajarlo. No es fácil. No es fácil para ustedes, no es fácil para nosotros, porque a veces uno está, ¿verdad?, en el furor de la acción de lo que el público quiere consumir, pero viene el tiempo de la paz. Eso está muy bueno, ¿sabes, Play? Una de las cosas que quiero mencionar, cuando vayan a negociar algo que tenga que ver con algún podcaster o creador de contenido, traigan al creador de contenido a la mesa, porque créanme que te van a decir cuál es la mejor forma de entrarle a la comunidad y no estar sin haber hablado primero con el espacio digital. Estamos fuera de tiempo, pero sí. No, pero algo es importante a las marcas, que también las marcas que a veces no es tanto ni por los números. Ese influencer, ese podcaster tiene un nicho que sí le consume y le responde, que no necesariamente la pregunta típica es ¿cuántos views? Es como que mira el nicho primero, el tamaño del nicho y cuánta gente está y le reacciona y cómo es que interactúa. Que yo creo que eso es algo que yo creo que todavía las agencias es importante que en esa dinámica sobre a quién están buscando. Gracias al evento por ayudarme con el Q&A. Fue la parte de monetizar que no hablamos, pero la pudimos integrar. Tengo bastante información ayer en el formulario, pero tengo unos estudios muy buenos que quiero que ustedes que están trabajando en esto los vean, porque ahí les van a hablar de la efectividad también de la publicidad en el mundo del podcast. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias al SMI, porque yo creo que esta es la primera vez que se abra en público y un evento del podcast como negocio. No se había hablado de esta manera antes en Puerto Rico. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a tener otra cosa aquí ya mismo, así que no se vayan. Y pues para los chicos, atáquenlos ahora cuando bajen por ahí, porque tráiganle todo el conocimiento que ustedes quieran. Gracias a todos nuevamente y seguimos aquí.